Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alma Lorena y le doy la bienvenida a este espacio, su espacio de aprendiz. Y bueno, para tratar el segundo tema del día, hoy en nuestra segunda sesión, y creo que están esperando este tema algunos compañeros que me referían precisamente la importancia de hablar sobre el mismo. Entonces, pues bueno, ya estamos en esta tarde de sábado. Yo le doy la bienvenida a aquellos que se están conectando y si usted nos está viendo en diferido, muchas gracias por estar seleccionando este video para compartir esta charla que vamos a tener precisamente con Lore, quien es psicóloga, terapeuta, tanatóloga, y vamos a hablar de una tarea que es una tarea pendiente. Entonces, duelo en niños y adolescentes es el tema que vamos a tratar en estos momentos. Y para esto voy a dar la bienvenida a nuestro foro virtual a Alma Lorena. Qué casualidad. Hola, buenas tardes a todos. Hola Lore, buenas tardes. Muchas gracias por estar en nuestro espacio. Muchas gracias por haberme invitado. Un honor, un placer y sobre todo muchísimo interés por compartir. Gracias. Toca ya. Sí, 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 ahora estamos en este espacio compartiendo y creo que decíamos desde el principio, qué casualidad, ahora tocaron las almas estar en este espacio. Muy bien. Pues, pues mira, creo que ya lo estás viviendo tú en tu realidad de tu profesión, ya creo que también has vivido un proceso distinto por la cantidad, por lo que si de por sí es complejo el tema de la muerte. Hoy, bueno, vaya, hemos aprendido a escucharla más recurrentemente. Hablamos de las muertes en cifras, además, y hablamos empezó por países y era una cifra y otra cifra, y de repente, pues ya desafortunadamente tuvimos ya algunos conocidos que también pasan por este momento. Entonces, bueno, sí es un proceso complejo entre nosotros, pues también entre los niños yo creo que un poquito más. Pero para entrarle al tema y antes de esto, Lore, yo te voy a pedir que nos comentes un poquito, que le comentes también a la comunidad de aprendiz, quién es Alma Lorena Vitti. Bueno, pues yo soy psicóloga egresada de la UNAM con ya 14 años de experiencia en el área clínica, dando terapia. Okay. Recién egresada me formé en el Instituto Mexicano de Tanatología en mi especialidad y tomé ciertos cursos también de acompañamiento, hice mis prácticas profesionales en un hospital, así que a mí la vida me ha llevado por este caminito a la par de otra de mis grandes pasiones que fue la psicología educativa. He trabajado en escuelas, como maestra, me tocó ser docente de kinder, me tocaron áreas en primaria también, se me ha escapado secundaria para arriba, pero tal vez algún día llegue la oportunidad. Entonces, pues sí, la vida me ha llevado por este camino con la psicología clínica, la tanatología, la psicología educativa. Por eso cuando recibí la invitación me interesó demasiado hablar sobre duelo en niños y adolescentes, porque, bueno, hay muchos libros, muchas cosas que compartir, pero sobre todo, cuando yo estaba formándome había una inclinación muy fuerte hacia el duelo en adultos. Y pues fui de las pioneras que me tocó investigar el duelo en niños, más que nada por una fuerte necesidad. O sea, desde entonces ya recibía yo casos de pequeñitos y eso es una historia por trabajar también. Claro, claro, así es. Sí, muchas gracias por estar en el espacio, Lore. La verdad es que cuando nos hizo el contacto Fer y ya cuando pudimos platicar acerca de el tema que íbamos a trabajar, que me decías, bueno, es que también he estado en las aulas de, uy, bueno, creo que sabes las tareas que de repente nos ponen y de lo que partíamos, ¿no? Que es una tarea que no solo es de buena voluntad. Creo que sí tenemos que abundar un poco más sobre el tema. Para eso están los especialistas en cada una de sus áreas. Y bueno, pues hoy venimos a compartir y queremos compartir con la comunidad de aprendiz y aprovechar tu estancia en este espacio para preguntarte de este tema, Lore. Para empezar, ¿qué es el duelo, Lore? Bueno, pues el duelo, una definición rápida y sencilla, son toda una serie de reacciones psicológicas, cognitivas a modo de ideas, físicas, ¿de acuerdo? Y hasta en aspectos sociales, en todas las esferas del ser humano, que ocurren a raíz de una pérdida. ¿Sale? Sabemos que ahorita una de las más importantes tiene que ver con el duelo por muerte,
porque nos tocó vivir estas situaciones y nos está tocando vivirlas, pero hay diferentes tipos de duelos, ¿no? O sea, los divorcios, para los hijos la separación de los padres, también las pérdidas de trabajo. Hay que reconocer que otra de las realidades es la pérdida del trabajo, ¿de acuerdo? La pérdida de la salud, ¿sale? ¿Ok? Todas las secuelas que pueden quedar es como parte de la realidad y son una serie de reacciones que te pueden incluir emociones de tipo tristezas, enojos, decepción, que te puede incluir estados mentales como estar muy desorientados, muchos sentimientos de preocupación, ¿de acuerdo? Y que pues de alguna manera tienen un tratamiento especial, que hay especialistas para poder guiar a las personas que están inmersas en el duelo. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque un duelo que no es bien trabajado se puede convertir al paso de los años en enfermedades, ¿de acuerdo? Principalmente enfermedades, pero sobre todo en un malestar muy, muy grande. Y pues sí, los especialistas ya nos hemos dado cuenta y en este momento estamos preocupados por esas situaciones. Sí, creo que sí. Fíjate que algo que estás poniendo en la mesa justamente es que no, el duelo no es únicamente por el fallecimiento de alguien, ¿no? De alguien cercano, de un familiar, de un amigo, sino por una pérdida en general, y entonces se manifiesta en diferentes momentos. Y además en este momento, ay, complejo porque sí hay pérdidas de trabajo, a lo mejor hay pérdida hasta de un estilo de vida, no sé quién estaba acostumbrado a cierta situación y todo esto vino a cambiar y bueno, se tienen que vivir todos estos momentos y como bien lo dices, esta pérdida, que de repente yo me acuerdo que hace unos años ser hijo de papás divorciados, ay, todavía era así como escandaloso, pero de repente ya también se fue normalizando la situación y ya era más raro el que tenía a los papás viviendo juntos, pero eso no quiere decir que no tuviera el proceso de duelo en cada uno de los niños, ¿no? Y lo que vamos como dejando o poniendo por ahí. Duelo, ¿cómo le vamos a entrar, Lore? ¿Cuáles son, para empezar, cuáles son las etapas que se viven en el duelo? Sí, mira, hay autores como una autora que hace ya tiempo falleció, pero dejó un fuerte legado, es de nuestras grandes maestras en tanatología, que es la señora Elizabeth Kubler-Ross, tiene varios libros, y ella manifestaba que las etapas que se viven en el duelo están muy enfocadas a las emociones que vamos viviendo. Que se vive, primero que nada, un shock, o sea, que a muchas pérdidas o muchas situaciones empiezan por un shock. Es la cubetada de agua fría, es una noticia muy fuerte. Precisamente para protegernos de algo tan fuerte, puede entrar inmediatamente algo que le llamamos la negación. La mayoría de las personas tienden a reaccionar a noticias muy fuertes con un no puede ser, ¿sale? Esto no puede ser, esto no puede estar pasando. ¿Por qué? Porque te proteges. Si no llegas a la negación, te puedes quedar ahí, tu cerebro puede generar así como que un choque muy fuerte y te puedes quedar como en estado catatónico, o sea, ya ni para adelante ni para atrás. Entonces, cada emoción que se va viviendo en estas etapas de las que nos habla esta autora es importantísima. Después de eso se puede vivir la ira o enojo. Esa ira o enojo, pues obviamente tiene una razón de ser, la injusticia. Siempre que hay enojo está asociada a algo que llamamos injusticia. O sea, enojo aparece cuando hay injusticia. ¿Y qué injusticia más grande que pues tener o una enfermedad o una pérdida, ¿no? Es así como de no es justo, ¿por qué yo, no? Entonces viene la ira y el enojo. Seguido de eso puede venir algo que se le llama una fase de negociación o regateo. Ese es algo muy infantil. La negociación y el regateo son esas cuestiones donde empezamos a rezar y a decir, por favor, que no sea cierto, te lo suplico a nuestro creador, Dios, la vida, en quien creamos. A lo mejor hasta nos podemos volver creyentes en ese momento, solo para decir como de Diosito, ¿te acuerdas de mí? Me voy a portar bien, te prometo que voy a ser la persona más maravillosa del mundo, ahora sí acabo la tesis, ahora sí le echo ganas a esto, ya no voy a estar perdiendo el tiempo en Facebook, toda una serie de promesas para poder evadir esta realidad, ¿no? O sea, lo que sea que esté pasando que me parezca muy rudo, una pérdida de algo muy rudo puede desatar
esta negociación o este regateo, para posteriormente saber que, obviamente, ¿quién cumple estas promesas? Si lo que es, definitivamente, pues ya no tengo que cumplir una promesa. Pero si por favor se equivocaron, todavía hay una esperanza, en cuanto pasa, se me olvida lo que prometí. Claro. Eso lo sabemos, ¿de acuerdo? ¿Okay? Desde que éramos niños y decíamos, por favor, mira, te lo prometo, mamá, que ya me voy a portar bien. Sí lo hago, te lo prometo, vida, que me voy a portar ya muy bien. Después de eso puede venir una tristeza que también se llega a ver asociada con el nombre depresión. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos con la depresión, porque no es una depresión común. De hecho, nuestro manual de diagnóstico siempre pone un asterisco y nos dice que aunque estén todos los síntomas y se explican mejor por otra cosa, no se puede considerar depresión. Esto se considera duelo, ¿de acuerdo? Y todos los síntomas de depresión, pero en el duelo, tiene sus consideraciones. Hay una razón para esto y la razón es tratar de evitar al máximo la medicación. Tratar de que las personas no recurran de primera instancia a medicarse, porque entonces eso puede ahí quedarse el duelo y decir, ya me siento bien porque estoy tomando antidepresivos. Aunque sí hay personas que en duelo tienen que tomar antidepresivos, esto lo tiene que decidir un especialista y el especialista incluso incluye al psiquiatra que puede medicar. ¿Por qué? Porque hay que ver costo-beneficio y si en esta cuestión no nos vamos a beneficiar de ello, pues dejar que la persona sienta, porque hay una evasión a los sentimientos. Y bueno, finalmente, una de las últimas etapas, porque son 5, pasamos a la aceptación. En la aceptación me gustaría explicar que es muy diferente de su antagonista, la resignación. Y que es bien curioso porque a veces en una pérdida se escucha mucho el pronta resignación. Y la resignación no es algo que estemos buscando. Resignación es como decir, pues ya qué. Aceptación es decir, está pasando o ya pasó esto que yo no quería que pasara, no me gusta, ni me tiene que gustar, pero voy a hacer algo. Es activa. La aceptación es algo muy activo. Yo les digo a las personas que si te imaginaste una escalerita mientras yo iba narrando esto así como de, bueno, negación, y luego ya viene la tristeza, y luego la negociación, y luego viene ya llegué a la aceptación. ¿Ahí nos vemos? No. Imagínate un embudo. Y en ese embudo vas a empezar a dar vueltas hacia arriba. Vueltas y vueltas. ¿Cuántas? Claro. Las que tengas que dar, ¿de acuerdo? No hay un tiempo. Los especialistas sabemos que lo más rudo son los primeros días, por eso el embudo está cerrado, porque das vueltas y vueltas y vueltas y te sientes fatal. Que al final, después de 1 año, el embudo ya se abrió y que hay personas que necesitan 2 años porque depende de la pérdida, pero que el primer año es el más rudo porque vienen los aniversarios. ¿Ok? Primer cumpleaños, primera Navidad, todas esas cosas. Entonces, damos la vuelta y aunque sí nos vamos a ir sintiendo mejor, de pronto volvemos a ver las mismas emociones a la vuelta de la esquina. Hay gente que dice, nunca voy a salir de esto. Sí vas a salir, ¿de acuerdo? Pero no es una escalera, es un embudo. Das vueltas. Vives muchas veces esas emociones, muchas veces. Puede que hayas aceptado acá, pero otra vez, a la vuelta de la esquina, ya estás negando y vuelves a aceptar acá. Aquí te enojas de nuevo, ¿de acuerdo? La vida está muy dinámica y es por eso que el día de mañana te puedes encontrar con algo que te lo vuelve a recordar. ¿Cómo sé que acepté al final? Bueno, pues porque es como una herida externa. Las heridas internas son como las externas, ¿sale? Tú puedes ver la cicatriz, pero ya no te duele, ¿ok? Y así sabes que estás más cerca de la aceptación total, ¿ok? Claro. Ya, aunque la toques no duele, la ves, te acuerdas, pero no duele, ¿ok? Ay, Lore, justo te iba a preguntar eso, entonces podemos regresar y regresar. Creo que entendiendo esta parte es como la gente si de repente cuando sufrimos alguna pérdida decimos eso de, es que esto no va a pasar, ¿no? Y más cuando te dicen, deja que el tiempo, no, es que no pasa, y es que no pasa. Sin embargo, si en adultos es complejo, creo que desde el momento de hablar
con niños de muerte, con niños o adolescentes, ¿no? Del término muerte. Sí, creo que yo conozco a varios adultos que les dices, es que en algún momento cuando te mueras, es más, yo si lo escucho de alguien cercano, no proceso, ¿no? No me hables de eso. Pues en niños y adolescentes aún más, y no nos toca nada más, no les tocará nada más a los maestros, sino en diferentes espacios en los que se desarrollan y cuando vamos a estar en contacto con los niños, ya próximamente toca que estén en contacto nuevamente con sus maestros, pero también en casa, ¿no? Cómo hablarles de esta pérdida, de que a lo mejor alguien en casa perdió la salud de un día para otro, además en este contexto donde fueron noticias, noticias, noticias de muerte, 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 híjole, creo que sí era mucho para que procesáramos nosotros y aún más para que procesaran los chicos. ¿Cómo entramos a hablar de duelo con ellos, Lore? Mira, siempre en duelo, sea adultos, sea adolescentes o sea niños, hay que contemplar muchos factores, ¿de acuerdo? Uh-huh. El momento de la pérdida, eso habla de las edades o las fases que se están viviendo. Si hay otras cosas que estén alrededor, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el vínculo? En este caso, si estamos hablando de muerte, ¿cuál era el vínculo? ¿De acuerdo? Son muchísimos factores, demasiados factores, ¿de acuerdo? Sin embargo, normalmente ahorita por esta situación, esta realidad que nos está tocando vivir, donde pues los maestros se van a enfrentar a que regresan los niños y no saben cómo regresan. Todos nos enfrentamos también a la pérdida de nuestra libertad, de nuestra rutina, que estuvimos más encerrados, que no nos gustan las clases en línea, ¿de acuerdo? Esto es algo bien difícil donde la vida, como siempre, no nos preguntó, nos dijo, ¿listos o no? Allá vamos, ¿de acuerdo? Entonces, hay que contemplar las fases. En este caso, pues los maestros saben que en un preescolar en qué fase se encuentran sus niños, porque es parte de sus estudios, ¿no? Es parte de lo que les dan dentro de la carrera. Saben que si estás en la secundaria trabajando con adolescentes, pues son adolescentes. Mi papel al hablar de niños y adolescentes enfrentando duelos, que ya bastante es quedarse en casa encerrados, eso ya es duelo al final. Mi papel es comentar lo siguiente, ¿qué pasa con los niños? Bueno, los niños son una maravilla, son, yo digo, esponjitas y a la vez digo son súper resistentes en la medida de sus posibilidades, porque los niños son niños y quieren jugar y se quieren divertir. Y como yo dijera, la mayoría de ellos, aunque hay distintos tipos de niños, no son tan clavados, o sea, no se clavan en las emociones. Hay diferentes etapas, por ejemplo, un niño preescolar difícilmente va a tener una noción de lo que es permanente. Ellos creen que morirse es como, te mueres pero mañana vuelves, ¿verdad? O sea, como en las caricaturas, se muere pero mañana aparece de nuevo. Y entonces vuelven a preguntar que cuándo regresó y es como de que cuándo va a regresar quién se fue o quién se murió, ¿no? Y pues entonces no lo han procesado, pero yo les digo que entre más pequeño sea tu duelo, pero que tuviste algo de contacto con esto, pues también vas creciendo y te vas dando cuenta de cosas y vas reviviendo un poco de ese duelo, vas procesando cosas que antes no podías. Si un niño le tocó perder a su abuelito estando en una fase preescolar, pues va a creer que el abuelito va a regresar un día, luego se va a dar cuenta que nunca regresó, pronto va a entender que esto es para siempre, y entonces va a volver a vivir cuando entienda, va a decir, por eso el abuelo nunca regresó, ¿ok? Pero normalmente los niños, insisto, no se quedan en una emoción, los niños quieren jugar, los niños son más dinámicos, los niños se acuerdan, lloran, hacen berrinches, y vuelven a su juego, ¿de acuerdo? No es como que una situación, les digo, sí hay diferentes tipos de niños y hay niños que son mucho más aprensivos. ¿Qué pasa cuando un niño es pequeño? Depende de los adultos. Y es más sencillo que se contagien de las emociones del adulto, que aprendan del duelo, de lo que están viviendo sus figuras principales, de que lo sientan como ellos, que se contagien de todas sus emociones, a que realmente el niño esté sufriendo, ¿ok?
que realmente le digamos es que aquí el problema es el niño. Y muchas veces, tanto padres como adultos, estamos muy preocupados de los niños, ¿no? A mí sí me ha tocado eso de, pero atiende al niño, pero atiende al niño. Ajá. Y yo les digo, ¿por qué quieres que el niño esté bien para sentirte bien tú? Tú naciste primero. Te toca estar bien a ti para ayudarle al niño. Yo necesito apoyarme en los adultos. Entonces, siempre que me traen a un niño por duelo es, ¿cómo lo estás viviendo tú adulto? Porque los niños entienden mucho más fácil la naturaleza de la muerte, lo que es natural, ¿de acuerdo? Porque lo están viendo, o sea, las plantitas se mueren, se reintegran, nacen nuevas, ¿ok? Y Claro. no les parece triste, ¿ok? Entonces, en el caso de los niños, aplica esto, ¿de acuerdo? Pero van por fases, o sea, luego cuando ellos ya entienden que ya no va a regresar después de los 6 años más o menos, ahora como los niños están más revolucionados después de los 5 años, ya están comprendiendo, la verdad es que hay cosas que atender, como que los niños tengan muchísimo miedo, ¿sale? Porque hay niños que generan esa patología, el miedo, 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 y empiezan a preguntar, oye, ¿y tú te vas a morir? Es que yo tengo miedo de que te mueras porque ¿quién me va a cuidar a mí? Porque ya ves que ya se murió allá y acá y por allá, ¿de acuerdo? Una regla importante con los niños es, díganles la verdad, háblenles con la verdad, ¿sale? Es, es que esos niños van a crecer y se van a dar cuenta quién les dijo la verdad. Y no tengan miedo de que, es que cómo le voy a decir la verdad, cómo le voy a decir que se murió, mejor le digo que se fue de viaje, mejor le digo que está dormido. La verdad es que los tanatólogos estamos en contra de ello. Y pensamos que si los niños pueden participar de una forma ajá, saludable en algunos de los ritos, mejor que participen porque sí lo necesitan, mejor que sí se despidan, ¿de acuerdo? Que participen un poco de los rezos porque cada familia tiene sus rituales. Ya sé que por estas situaciones hasta los rituales se han transformado un chorro, que porque no hay que hacer velorios, que porque no hay que hacer ciertas cosas. Pero de todas maneras, la gente que tiene la necesidad de rezar, pues lo hizo por las redes sociales, ¿no? O sea, había velorios que se llevan a cabo por Zoom, ¿no? Entonces, que los niños puedan participar con el debido respeto de ellos mismos, o sea, tampoco hay que forzarlos a que hagan ciertas cosas, pero que participen, ¿ok? Entonces, ese es el caso en general de los niños. Los niños necesitan que los padres estén lo más tranquilos posibles, cosa bien difícil, pero se apoyan de sus padres más que de cualquier otra situación. Los niños no solo viven la pérdida de la persona que se fue, el abuelo, el tío, los niños viven la pérdida durante la ausencia de papá y mamá que andan muy angustiados y los niños se pueden sentir abandonados. Eso es lo que le puede pasar a los niños. Y los maestros, ahora que los reciban, se van a enfrentar muy posiblemente a esto, a niños que están un poco en el abandono, ¿ok? Que necesitan sacar sus emociones, sus sentimientos, que necesitan a veces hablar de esto, ¿ok? Que necesitan decir, sí, a mí se me murió mi tío, ¿de acuerdo? Y lo fuimos a enterrar o mi mamá está muy triste, ¿ok? Y esas son necesidades que tiene un niño, porque los niños, querámoslo o no, ven esto de una manera un poco más dinámica y natural, pero van a manifestar mucho lo que esté pasando en su casa. Y sé que eso le puede dar miedo a un maestro, ¿no? Porque cómo atiendo estas cosas si me toca verlo, si me toca de pronto entender, porque pues muy probablemente ese niño falte con tareas y necesito yo, maestro, enterarme de cómo estuvo la situación en su casa y saber qué puedo hacer, porque hoy más que nunca, pero de verdad, hoy más que nunca, nos dimos cuenta que las calificaciones Es lo menos. Sí, es lo de menos, o sea, que no solamente estamos como que tratando de componerla, como que los niños entreguen tareas y todo, ¿no? así Sino es. que hay cosas más importantes como la salud y que los niños se van a enfrentar a esto, ¿de acuerdo? Ese es el caso de los niños, Lore. Mira, en ese caso justamente acabas de tocar una parte y que creo que yo no había visto esto de cuando nos metimos a casa, de sí o sí,
también fue una parte del duelo porque, como dices, perdimos rutinas, quizá la convivencia, tu libertad de alguna manera, bueno, ¿no? Y ante el contexto de las cifras y cifras y cifras, aumento de contagios y muertes. Pero además, este punto, justo lo que acabas de tocar, yo recuerdo que como mamá y como parte de la comunidad de una escuela, lo último que hizo la escuela, el último día de clases, fue hacer una de las reuniones Zoom como en cómo están, cómo se sienten, la última, pero estuvieron duro y duro, que si la actividad, que si, y sí recuerdo haber visto al hijo ya en el, ya quiero salir, ya no quiero eso, ¿no? Yo hubiera agradecido, porque también vi el ejemplo de otras escuelas y de otros docentes que tomaban su tiempo para decir, hola, ¿cómo están? ¿Qué desayunaron hoy? En esta dinámica, porque obviamente estábamos en una dinámica nueva, yo sé que nadie sabía cómo entrarle, pero sí se hubiera agradecido, porque estábamos pasando precisamente esto, todos una pérdida de un algo, y la verdad es que la escuela sí tenía como otro espacio de oportunidad, y como madre no lo pido en lo académico, lo pido en la otra parte, en la que me hubiera gustado que también me acompañaran como mamá a darle un poquito de esta sobadita, de este bálsamo, de este apapacho a los hijos, ¿no? Y creo que ahorita que ya pasamos varios meses en casa y que bueno, pues no sabemos las situaciones también de cada familia, la pérdida de algunos familiares, digo, hay familias que bastantes familiares ya fallecieron dentro, no sabemos cómo van a venir nuestros niños y yo no lo había tomado tan a consideración hasta que un día uno de nuestros invitados dijo, cuando regresemos a las aulas, si es que podemos, abracemos el duelo de los niños, porque tuvimos la oportunidad de regresar, de volverlos a ver, y dije, cierto, ¿no? Cierto, creo que esta va a ser una gran responsabilidad que nos toca hoy, y bueno, si afortunadamente en la familia no nos tocó alguna muerte, pues bueno, sí, no sabemos cómo viene cada uno de nuestras caritas que estamos viendo enfrente, ya sean niños, adolescentes, adultos, vaya, hasta en nuestros compañeros, ¿no? Creo que ni siquiera sabemos cómo abordar este tema. Claro, por eso el título, ¿no? Una tarea enorme, ¿de acuerdo? Y tienes razón, o sea, también es importante reconocer que va a haber chicos que regresan, pero que han tenido situaciones en casa como el papá no tiene trabajo y está desesperado y se hacen los pleitos y el niño tal vez no tenga toda la cabeza para estar haciendo tarea. Y entonces yo digo, claro, hay que ver la escuela como desde estos dos puntos de vista. Uno, es un oasis, es un poquito de normalidad. Estoy de acuerdo en que tomemos la escuela como esta situación de, pues muchos niños la van a necesitar, como se pueda dar. Si no se puede dar presencial, que sea por televisión, por plataformas, por donde se pueda, porque les da un poquito de normalidad. Pero Claro. también hay que entender que yo lo veía en una frase muy sabia donde decía, no te preocupes si eres menos productivo, no nada más estás tratando de cumplir con todas tus facetas así, improvisadamente, también estás sobreviviendo a una pandemia, ¿de acuerdo? Entonces, no perdamos esos equilibrios. Yo invito a los maestros a que sean sensibles a esto, a que antes de preocuparse y estresarse por esta parte de es que el programa, es que por acá me exige el director y luego por allá el supervisor y luego por acá, entender que pues sí, donde en los hogares en donde se puede apoyar y se puede lograr, qué bien, pero va a haber hogares que no, la verdad. ¿Sale? Va a haber muchos papitos que ya ahora la mamá es la que tiene que trabajar y que se fastidia y que no puede ponerle toda la atención al niño y son panoramas que nos toca rescatar. Entonces sí, no va a ser sencillo, pero la escuela es estas dos cositas. Puede ser ese oasis en medio de todo el desierto y los niños la necesitan de alguna manera y van a aprender. Claro, Claro que van a aprender, o sea, a claro. los papitos que nos están viendo yo les digo, no se preocupen, sus hijos van a aprender, porque son inteligentes, porque lo que se pierda en cuanto a clases un día lo vamos a recuperar. Eso no se preocupe, ¿de acuerdo? Pero pues también ver como esa situación donde yo lo vi, también las clases que se daban por televisión, le bajaron,
porque sí era muchísimo, ¿no? Y de sacar 20 preguntas, terminamos en 5, ¿de acuerdo? Y hay mucho que espero que se tome en cuenta de esto, ¿no? O sea, hacer aprendizajes más eficientes, ¿no? Porque los maestros decían, no, pues si en la escuela a las 4 horas los tenemos, ¿no? Y en la televisión, pues nada más les hacen 5 preguntas, ¿no? Pues es que hay que hacer eficiente el aprendizaje porque, pues, son niños, ¿de acuerdo? Y los niños como esponjitas. Entonces, esa es la realidad a la que se están enfrentando padres de familia y escuelas, se van a enfrentar todavía, que no es muy distinto de lo que dejamos allá atrás, y que está bien que sea así. Que entre menos nos peleemos con ello como padres, que entre menos los maestros se sientan como perdidos en el espacio, que entre más aprovechemos lo que tenemos, vamos a estar mejor, ¿vale? Sí, además por la figura que representa en este caso un maestro, ¿no? Un maestro por las horas que pasa con nuestros hijos, por la empatía que ha tenido con ellos, porque muchos de los maestros conocen a nuestros hijos, incluso más que nosotros, ¿no? Conviven con ellos más que nosotros, bueno, por la dinámica que cada uno tuviera en su trabajo. O también algún familiar, quizá una tía que hacía la función de poder auxiliar a la mamá o al papá para el cuidado, no sé, el abuelito, el papá, todo esto creo que nos sentó en una realidad muy distinta. Lore, hay otra, antes de dar paso a la pregunta de Fair Justice, en el caso de los adolescentes, creo que cuando son hombres, así como hemos dicho, ¿no? A las mujeres se les ponen ciertas tareas. Creo que cuando son hombres también, de repente los ven muy grandes, de repente los ven muy, ya pareciera que son adultos, pero son adolescentes al final. Y se les da una responsabilidad como de cargar de tú fuerte, ¿no? Tú tranquilo, tú no llores, tú, ¿qué tanto puede ser? Porque hace rato decías, hay que dejarlo sentir, o sea, sí, en determinado momento hay que dejarlo sentir, pero en el caso de los adolescentes, a los hombres en particular, de repente se les pone así como, tú, pues tranquilo, ya va a pasar resignación, ¿no? Apoya a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, no sé, como de estas, por ser hombres. Mira, estos casos con los adolescentes sí son ligeramente más delicados. O sea, yo digo, qué mala suerte vivir un duelo cuando eres adolescente y ya traes un duelo. O sea, estás dejando atrás tu infancia. Ya estás en una etapa complicadísima y que te toque una pérdida. Y si por favor es una pérdida bien cercana, mamá o papá o un hermano mayor, híjoles, es dificilísimo, porque ya vienes con un duelo, porque sí, el duelo por la pérdida de la infancia se llama adolescencia, ¿ok? Así de simple. Y estás en una fase en la que te estabas despegando, desvinculando de los adultos, precisamente porque te tienes que encontrar a ti mismo, te estás desvinculando y ya de por sí es complicada y ocurre una pérdida, es un asunto complejo. Los adolescentes son complejos, ¿de acuerdo? Porque no son maduros, están en esta situación donde a veces quiero ser chiquito, a veces quiero ser grande, ¿de acuerdo? Y efectivamente ese peso que da la sociedad de tú eres el fuerte y todo lo que se le puede venir a un chico a esta edad diciendo, y ahora tengo que trabajar y mis estudios y lo que yo quería hacer, y entonces la verdad es que hay mucho peligro de coartar esa etapa que están viviendo y forzarlos a crecer, ¿de acuerdo? Cosa que en el momento no parece tan grave, pero que a largo plazo, si no se vive una adolescencia saludable, vienen los problemas, muchos problemas psicológicos, ¿de acuerdo? O sea, no nada más es por duelo, cualquier persona que no haya vivido una adolescencia saludable, y decimos los especialistas, y si no rompieron reglas, mañana lo que se rompen es la existencia y otros, ¿no? ¿Sale? Entonces es muy complicado y tienes razón. Mucho de esto implica el que la sociedad les dice que sean fuertes y si ellos aprenden ahí en ese momento a guardar sus emociones, a tragarse todo y dejarse a un lado, crecer mucho más rápido y a no sentir, los riesgos son muy altos para estos chicos, ¿de acuerdo? Se pierden muchísimo. Sí es mucho el que tú eres el hombre ahora y a ti te toca y el chico se queda así como de, pero yo, ¿por qué yo no pedí? Yo
Ujú. Sí, sí, sí. Sí es cierto que en el caso de las mujeres, sobre todo en una sociedad como en la que ya vivimos, que se permite más, también hay mucho de eso de fuerza y ahora tienes que ayudar acá y allá y la verdad es que la adolescencia es una etapa muy complicada y podríamos decir muy mala suerte que te toque una pérdida muy cercana durante la adolescencia, ¿de acuerdo? Porque todavía necesitas de los otros y de la estabilidad de los otros, pero también te estás alejando y estás empezando a vivir tus propias emociones. Y si son bien rebeldes, de por sí, Ujú. híjoles, tragarse esa rebeldía para, que es necesaria esa rebeldía, tiene una función, o sea, no es a lo loco, tiene funciones. Es muy complicado para ellos. Entonces, ¿qué pasa con los profesores de secundaria, preparatoria, de acuerdo? Últimos años de primaria que se van a enfrentar a Sí, estos sí, chicos rebeldes. Pues, híjoles, estar muy atentos a todos los riesgos. Son chicos que luego se les ve que ya no pueden estar concentrados, que si era cumplido ya no quiere cumplir y uno se pregunta, es su simple etapa, que es un duelo, o trae otro duelo acumulado y cuando los duelos se acumulan, puede uf, empezar muy fuertemente. Eso es lo que les pasa a los adolescentes y cómo se les puede apoyar. Es complicado porque primero necesitas identificarte bastante con el adolescente. El adolescente no va a aceptar la ayuda de cualquiera, ¿sale? Hay claro. que tener ese clic con el adolescente. Es Sí, muy sí, sí. complicado porque como se están alejando de todo mundo, si perciben que los quieres adoctrinar, Sí, sí, sí. se echan a correr, ¿de acuerdo? Entonces, es difícil, hay que aprender a ser una buena figura. Los maestros, ahorita que estoy hablando, entenderán perfecto a lo que les digo porque tienen que fungir como una figura, ¿sale? Que no sea autoritaria al 100%, pero también necesitan a veces que alguien les diga, oye, céntrate, que también alguien les hable fuerte, ¿de acuerdo? Y entonces ahí tienen que venir muchas vocecitas, ¿no? Entre el que sabe y tiene la capacidad para ponerse firme cuando hay que ponerse firme y decirle, hey, por acá, te estás perdiendo, ya no estás trabajando con esto. Si quieres llorar, llora. Si no quieres llorar conmigo, ve y enciérrate en tu cuarto y llora. Darles opciones para que saquen, para que tengan Ujú. cómo expresar sus emociones, para que aprendan de una vez que si tienen mucho cargando lo tienen que ir dejando con lágrimas, con la escritura, con el arte, con lo que a ellos se les acomode, pero que los saque. Contrario a la educación a la que estamos acostumbrados de aguántate y síguele. Claro, sí, sí, y eso es un clásico, ¿no? En nosotros, el no validar la emoción del otro, porque, ay, no te puede estar doliendo tanto, ay, ya pasó, ay, ya, lo que sigue, ¿no? O no, se está haciendo, o a veces a lo mejor si es tu familiar directo y quizá fue un abuelo o una abuela, es de, a ver, es mi mamá y yo ya me estoy reponiendo, ¿no? O es mi papá, ya me estoy reponiendo, ¿cómo puede ser que tú estés más triste que yo? O sea, con tal de no validar quizá la emoción del otro y ay, no sabemos qué daño le hacemos justo en estos momentos por todo lo que estás comentando, Lore. Mira, Fer Justice está comentando, ¿qué pasa si no se trató o se habló de esa herida cuando uno fue niño? ¿Y por qué es tan importante tratarlo desde la niñez o etapas tempranas? Sí, lo que pasa es que la vida es vida, ¿de acuerdo? Y no va a ser la única pérdida a la que nos vamos a enfrentar. Si no se trata esto en el momento, ¿de acuerdo? Y conste que no digo que forzosamente todos tenemos que correr al tanatólogo siempre, ¿ok? La verdad es que tanatólogos puedo decir que no vemos demasiados, muchísimos, aunque es una ciencia en pañales, le llamábamos hace como 12 años que yo le estaba estudiando, la ciencia en pañales, ¿ok? No hay muchísimo, pero hay muchos espacios donde podemos hablar, hay fundaciones, hay lugares en donde les estamos apoyando como masivamente, como dando herramientas, como diciendo el duelo es algo muy importante, ¿de acuerdo? Sí, también existe el tanatólogo para cuando se dan cuenta que ya no están pudiendo con esto, que ya que ya les rebasó, o sea, si de pide ayuda profesional y yo casi siempre acabo mis pláticas diciendo, pide ayuda si esto te está rebasando. Ah, Tú puedes por instinto y cosas que revisas a veces, puedes hacer un duelo saludable.
puedes expresar tus emociones de una forma un poquito más saludable, puedes tener mejor información sobre esto. Hoy en día esto es mucho más accesible, ¿de acuerdo? Estos espacios ya existen, ¿ok? Se puede vivir un duelo más saludable, y un duelo más saludable es en el que hay permiso de sentir, ¿de acuerdo? En el que yo voy fluyendo con mis emociones, no las rechazo, no las aviento, no me las trago, las vivo. Si no se trató en su momento, porque tal vez ahí ahorita estamos como adultos y decimos, es que yo tuve una pérdida en la infancia y nadie me dijo nada y todo el mundo me escondió las cosas y resulta que después ya me enteré por mí mismo que no se había ido de viaje, sino que se murió y no me dejaron despedirme y todas esas cositas. La verdad es que pues no es el único duelo que vas a vivir y corres el riesgo de que después vives otro duelo, ¿ok? Y cuando ya vives otro duelo, una de dos, o lo haces mejor, ajá, y te conectas bien con tus emociones, o repites lo mismo. Y como la vida es vida y sigue adelante, y seguimos viviendo y el tiempo sigue corriendo, si tú te vives pérdidas de forma no saludable, va en contra tuya, pero también de los tuyos, ¿ok? Porque cosas que llegan a pasar se les llama duelos complicados, duelo enmascarado, o sea, puse mi carita así como de yo estoy bien porque el mundo quiere que yo esté bien y la gente te aplaude, bravo, miren, se repuso bien rápido, ya salió de eso, ¿no? ¿Sale? No lo viví y me toca vivir 2, 3 duelos y entonces se llama duelo complicado, ¿de acuerdo? Y en ese duelo complicado resulta que un día pierdo las llaves y me pongo como no me puse cuando murió la mamá, el papá, el esposo, y ahí se me viene todo. Y entonces lo que pasa con no vivir los duelos es lo siguiente. Yo como tanatóloga, algo que amo de mi profesión, y siempre que tengo un usuario que me busca por esto, le digo, mira, no te puedo regresar a tu ser querido ni eso que tú perdiste, ¿sale? Pero te puedo ofrecer a cambio algo. Cuando atravieses tu duelo vas a ser más fuerte, más sabio y mejor persona. Cuando vives un duelo y lo vives y lo enfrentas y te preguntas esta situación de más hacia la aceptación activa, dices, yo voy a aceptar esto que pasó no me gusta, pero dices, algo haré con esto, creces. Y la vida es eso, enfrentarlo. No es el qué te pasa, es el cómo lo vives tú. Porque todos estamos expuestos a que nos pasen cosas. Y muchas de estas no nos van a gustar. Y algunas de estas que no nos gustan van a ser duelos, pérdidas, separaciones, ¿de acuerdo? Tal vez no siempre me tengo que ver enfrascada en una muerte, pero pude perder al amor de mi vida porque viene la separación, porque se va a vivir a otro país, porque ya no me quiere y se va a otro lugar y a otro hogar, ¿ok? Y entonces, la oportunidad es esta, ¿de acuerdo? Y hay un autor llamado Jorge Bucay que dice, es que las pérdidas son el seguro pasaporte para tu crecimiento y tu desarrollo, ¿de acuerdo? Y si no las quieres enfrentar, te estás privando de crecer. Es por ello que hay que enfrentarlas. Así es. Vaya, vaya que es importante y sobre todo entender lo que es el duelo, que son etapas y que además, como dices, no es una escalerita que vas a terminar y ya te graduaste en esa etapa, ¿no? Sino que puedes repetir y repetir, porque otra cosa es, yo creo que hay cosas que no nos enseñaron a validar, ¿no? Quizá era por el cállate, siéntate, no digas, no llores, como esto con las emociones en esta etapa, pues además, ay, si ya pasó hace mucho tiempo, ¿cómo te puede seguir lastimando, no? Como ya estabas bien, o sea, ajá, como si no se pudiera volver a entrar a esa etapa, ¿no? En el ya estabas bien y creo que esta parte nos va a servir mucho como familiares, como amigos, que quizá queremos estar en algún proceso. Lastimosamente, vaya qué etapa nos tocó vivir, en donde estamos viendo algo
que no habíamos visto, pero decíamos, primero eran muertes y nos espantabas, después pasaron a cifras en otros países y después cifras más cercanas y después cifras en México y un reporte diario con las cifras en las que estamos viendo muertes y contagiados. Qué información estamos recibiendo diario, ¿no? Y quizá de repente es un poco lejana y de repente la vemos un poquito más cerca si alguien enferma. Qué complicado, qué complejo tocó este momento para nosotros en este proceso, pero además para los chicos y para los adolescentes, Lore. Muy compleja, porque realmente nadie se imaginó vivir esto. A las escuelas, a nosotros en los trabajos, de verdad que no nos dijeron, no nos preguntaron, porque así es la vida. No pregunta, no te dice, ¿tú estás de acuerdo, tú quieres? No, listos o no, allá vamos. Y así nos metimos a las aulas virtuales y así nos metimos a los trabajos virtuales y así empezamos a vivir esto. Pero de verdad, lo que puede hacer la diferencia en vivir situaciones complicadas por, digamos, mencionar los duelos, pero muchas otras cosas que son complicadas en la vida, es hacerse preguntas más efectivas. No es preguntar por qué está pasando esto, es preguntarse qué voy a hacer yo, qué voy a aprender, cómo lo voy a tomar. Si yo puedo hacer ese sencillo cambio hacia una pregunta efectiva, porque el por qué está pasando esto no me deja nada. Claro. Es pregunta berrinche, ¿sale? Es pregunta de, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no les tocó a los de la siguiente o las otras generaciones? ¿Por qué me tocó a mí, no? Y estamos haciendo berrinches, ¿no? Yo digo, pues es que no hay una razón, o sea, ¿por qué? Porque sí, ¿sale? Porque sí, porque a ti te tocó, ¿de acuerdo? Entonces es como, ¿cómo voy a enfrentar yo esto desde todos los cambios? Porque no nos gusta, ¿de acuerdo? O sea, no nos encanta. Nos conectamos a la computadora para tomar clases y no estamos muy felices que digamos, porque no, tampoco éramos felices en las aulas, pero ahora descubrimos que lo éramos más. Y entonces extrañamos cosas y seguimos extrañándolas, pero a veces una simple pregunta como decir, ¿y cómo lo voy a vivir yo? ¿Qué voy a aprender de esto? Cuando la vida es buena y bonita, disfrútala. Cuando la vida se pone ruda, aprende. ¿Sale? Y entonces, pues yo me pregunto cuántos miles de aprendizajes no ya estamos teniendo y tal vez podríamos tener más y podríamos invertir nuestra energía en muchos aprendizajes. Sé que esto es para la generalidad y que cuando se trata de una pérdida, no hay palabras que consuelen al principio, no hay nada que te sirva en un momento, pero vives un día y otro y otro y un día te despiertas y dices, sigo aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Y esa es una pregunta efectiva. Ya estoy aquí, ¿de acuerdo? ¿Ok? Aquí sigo después de que la vida me acaba de dar una sacudida. ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces, eso es la realidad que estamos viviendo. Eso es lo que van a enfrentar maestros, los padres de familia, los chiquitos, los no tan chiquitos. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Y es lo que nos tocó y sobre todo lo podemos vivir a nuestra manera. Preguntas correctas, preguntas efectivas, decías, y la invitación a disfrutar y aprender. La verdad es que sí, tenemos muchas cosas, pero de eso partía. Creo que hay cosas como estos temas que no, por lo menos a los docentes, no se las pueden suministrar en una guía del consejo técnico, ¿no? No se las pueden dar en un pequeño taller de capacitación. O sea, en algún momento escuchamos hablar de educación emocional, y decía yo, un cuestionamiento en algún curso decía, ¿y quién va a dar esa materia? O sea, y cuando salió esa pregunta, es cierto, ¿no? O sea, también no quiere decir que todos estemos como súper bien y ahora te voy a enseñar a ti a educar tus emociones y a ver, sí hay especialistas y sí necesitamos apoyo de otros recursos, pero bueno, es una tarea a la que vamos a tener que entrarle hoy como tarea en lo profesional, pero también si lo tenemos en casa, creo que nos sirve de mucho hablar de estos temas, Lore. Lore, y para ir cerrando, ¿qué puede complicar
el duelo, de la vivencia del duelo? Sí, hay muchas cosas que pueden salir mal en un duelo, ¿de acuerdo? Y es que de pronto algo muy en esta realidad es que viene una pérdida y luego otra y luego otra y luego otra. Sí, están pasando esos casos donde, Sí, híjole, sí, sí. se hizo contagiadero y viene una pérdida y otra pérdida y otra pérdida. Eso genera duelos muy agudos, muy intensos, muy rudos, en los cuales las personitas están como muy sacudidas. O miren, el solo hecho de decir que ya tuvimos a 4 enfermos en una casa y que a lo mejor no todos fueron pérdida, pero fue una sacudida tremenda y quedamos con miedo y quedamos con deudas y son otras Ah, pérdidas claro, más, eso puede claro. complicar el duelo y es una realidad que se está viviendo, ¿de acuerdo? La represión, duelo reprimido, es segurísima enfermedad a futuro, ¿ok? La verdad es que parte de lo que los psicólogos tenemos en nuestras entrevistas iniciales es preguntarles sobre estos duelos, porque hay personas que no le dieron importancia, que fue así como de, hace como 6 años perdí a alguien muy querido, pero eso no es importante, ¿no? O sea, yo estoy aquí por otra cosa, no, ¿sale? Estoy aquí por quién Claro. sabe qué, porque tiene que ser algo que me está pasando ahorita, no, si no te enfrentas a él, sí puede generarte muchas situaciones, ¿de acuerdo? Las emociones pueden ser tan fuertes en tu cuerpo y no las estás distinguiendo que la única manera que tiene de avisarte que ya, hasta aquí, se acabó, es enfermando el cuerpo. ¿Sale? Así habla el alma, enfermando el cuerpo, porque si no, no le hacemos caso, si no creemos que todo está bien, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que es impresionante las cifras de colitis, gastritis, dermatitis y las 1000 itis, que itis es inflamación, pues te estás inflamando el cuerpo y es por cosas emocionales y muchas veces es por duelo, otras es por el estilo emocional, pero muchas es por duelo. Entonces estas cosas complican el duelo. En el caso de los chiquitos, las mentiras, ¿sale? Mentir, callar, quedarse estancados. La verdad es que una de las cosas que suele pasar mucho es que las personas se quedan así como de esto no se habla, shh, cállate, no decimos nada, le ponemos su plato en la mesa a la persona y le dejamos su cuarto intacto. Y tú no dices nada, ¿de acuerdo? Porque aquí no pasó nada. Son cosas que recordamos, tal vez ya no son tan frecuentes en el día de hoy, llegan a pasar, pero eran muy frecuentes hace tiempo y generaron muchos problemas. Somos las generaciones que vivimos a veces en esa situación, ¿no? Es que yo tuve un hermano, pero falleció, pero ahí está su cuarto intacto, ¿sale? Sí, Y es así como de quedarse ahí suspendidos complica el duelo. Muchas cosas pueden salir mal en un duelo, en esta realidad son más las que pueden estar complicándolo todo, pero he de decir que ya de por sí los duelos como los que estamos viviendo son complicados. Y una cosa más, que los rituales que estábamos practicando no se pueden practicar de la misma manera, que estamos muy aislados y las pérdidas se viven en solitario, que hay otro fenómeno, no está siempre presente, pero es la estigmatización de la familia. Ah, murió por COVID, entonces están infectados, entonces no te les acerques, si pueden pasar 2 meses y no te les acerques porque ellos trajeron el COVID aquí a la unidad, ¿no? Y entonces ellos son los que están enfermos porque ellos no se saben cuidar. Eso está complicando muchísimo los duelos hoy, porque es una estigmatización y porque las personas se quedan así como de, espérate, ¿no? En una pérdida normal vienen todos y me abrazan y traen café claro. y dicen en qué me ayudan, y en una pérdida por COVID es así como que de, Aquí para esto allá. es letal. Sí, sí, sí. Eso complica todo, ¿de acuerdo? No me ha tocado vivirlo así rudísimamente en mi experiencia profesional ahorita, sí lo he visto, y vaya, es un poco tranquilizador, pero sí sé que existe esa realidad, sí está tocándonos esta realidad, ¿no? Es que el solo hecho de estar enfermo por COVID y haz de cuenta que te van y te ponen una cruz ahí de sangre en la puerta y nadie se acerque, ¿no? Sí entiendo el miedo, pero es la falta de sensibilidad y eso complica los duelos, y mucho. Uy, sí, 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 creo que tienes toda la razón. Si de por sí es difícil en estos momentos, es complejo, aún más complejo, sobre todo, lo puede hacer más complejo el círculo, ¿no? Tu contexto, en cómo influye. Pero de la misma manera, como lo puede hacer más complejo, quiero pensar que una red de apoyo quizá, porque hay quien se aleja y hay quien
busca a lo mejor estar con alguien, quizá esta red de apoyo pueda ser importante para pasar los procesos de duelo. Y para algunos, los maestros son su red de apoyo, ¿no? Es lo que está fuera de mi casa, es quien no vive conmigo el día a día, quien no está viendo llorar a mamá, quien no está viendo llorar a papá, porque además eso que dijiste hace ratito, que los chiquitos lo pueden vivir diferente, pero que depende mucho de lo que están viendo en casa. Creo que me trasladó a realidades, sí, ¿no? Quizá para ellos pueda ser más natural, pero si la mamá lo está llorando, si el papá lo está llorando, si los hermanos siguen llorando, él va absorbiendo, así como es muy, muy inteligente, pues sí, pero está viendo llanto, está viendo tristeza, está viendo cuadros de discusión, además esto que decías, el dinero, las deudas, ¿no? Para enterrar a un familiar, que no es nada barato morirse, Lore, no, la verdad es que no. No, no es barato morirse. Ah, qué complejo. Dejan deudas, muchas deudas. Y mira, mientras que el niño vea que el llanto de mamá está justificado, que se vale llorar, pero de alguna manera se sienta incluido, apapachado, vea que mamá y papá van progresando en un proceso de duelo, está bien. Tampoco hay que esconderse de ese llanto, tampoco hay que enseñarles que somos refris con patas, le llamo yo, ¿no? Así como de aquí no pasó nada, aquí nadie siente. Pero el problema es cuando de verdad el duelo de papá, mamá es excesivamente complicado y los niños sienten que perdieron también a mamá y a papá, porque mamá y papá ya están medio deschavetados también, ¿no? Ya están excedidos. Y siempre es bueno pedir ayuda en esos casos, porque pues sí, nadie está exento de que la pérdida sea, claro, súper fuerte, ¿no? O sea, de verdad sí sabemos de familias donde ya se enfermó los abuelitos y están internados y no sabemos, y mamá y papá se están mordiendo las uñas y desgraciadamente se da la pérdida simultánea o más o menos simultánea y el niño le toca ver todo eso. O sea, sí están pasando estas cosas. Y es fuerte, muy fuerte. Son duelos muy complicados. Y es cierto que algo que es importante de los profesores ahora que se van a enfrentar a esto es, sí, asómense a preguntar, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿De acuerdo? ¿Ok? Sí, si notan algo en casita, acérquense a mamá y a papá y denle todas las el confort, ahorita eso no importa, no se preocupen, nos podemos volar el primer bimestre y ya en el segundo bimestre nos acercamos, acérquense a los alumnos porque sí están viviendo muchas realidades. Yo lo digo como mamá, la maestra de mi hijo se acercó, nos dijo cómo están, cómo se sienten, ¿de acuerdo? Sí le tuvimos que decir que estábamos abrumados, sí nos dijo, no se preocupen, vamos a hacer acuerdos para bajar un poco de la carga porque sí es cierto que es una realidad distinta, ¿no? Y entonces eso se agradece mucho. ¿Sale? Y no porque uno esté pasando todos los duelos habidos y por haber, es porque ya es bastante. Tener que funcionar a pesar de los pesares, ¿de acuerdo? Tener que vivir una vida lo más normal posible y sobrevivir una pandemia y tener a los hijos todo el tiempo en casa y no saber muchas incertidumbres. Entonces, a los maestros sí se les recomienda que sean sensibles en esto, en la medida de sus posibilidades. Obvio, yo entiendo que hay escuelas que tienen políticas, pero creo que la sensibilidad, la empatía se agradece y mucho. Claro, claro. Y creo que otra es que a veces no se nos da mucho la empatía, ¿no? No soy del que muy cariñoso, no soy del que, pero quizá conocer un poquito más y acercarte a saber del tema, porque hace falta, va a hacer falta y hace falta. Creo que hasta con nuestros mismos parientes podemos decir, es que yo de por sí soy frío, es que yo de por sí, en este momento hace falta, que a veces creo que la mano, el cómo estás, a veces un cómo estás, terminas escuchando toda una charla, nada más de un cómo estás, que se nos hace una pregunta muy común, o se nos hacía muy común un cómo estás, y hoy quizá eso es una puerta y alguien necesitaba que lo escuchara hacia algo más. Entonces, creo que si reconocemos que no somos tan empáticos, pues a lo mejor leer un poquito más, saber un poquito más y acercarnos a conocer, porque esto es algo que vamos a tener que hacer. Sí. Ay, Lore, pues mira, la verdad es que es un gran tema, un extenso tema, pero complejo, sobre todo complejo el trabajo. Yo estoy segura que este en vivo les va a funcionar mucho, va a resonar mucho con la gente que está en vivo y quien lo ve en diferido para que pudiéramos
echarle una revisada a lo que estamos, a lo que no estamos haciendo, incluso a esto que decías tú. Sí, el que regresen las clases como regresen es un poquito de normalidad para todos, para los padres de familia, para los niños, para todos, es un poquito. Y no tirarnos tanto ante la crítica del todo, de que sí, de que no. Y al final a veces ni damos respuestas, ¿no? Ni damos de cómo vamos a solucionar y nada, nos ponemos a criticar. Pero sí es un poquito de realidad para todos el que ellos regresen a este espacio. Por supuesto, estarán extrañando a sus compañeros, a su maestra, nosotros mismos como compañeros, al compañero de trabajo, de oficina, no sé, ¿no? Cada uno en su espacio lo está viviendo distinto, pero sé que al final lo que queremos hacer es seguir aprendiendo y siendo unos aprendices y hoy nos tocó y agradezco de verdad que nos haya tocado aprender de tu mano, Lore, porque es un tema que vamos a necesitar. Lore, muchísimas gracias por haber estado en este espacio con nosotros para platicar un poquito sobre este tema. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues la verdad es que hay que compartir un poquito de lo que se sabe, difundir un poco estos temas y pues a mí se me presentó en este momento la oportunidad perfecta para poder llegar un poquito más lejos y ayudar a aquellas personas que pues todavía tenían algunas dudas y que esto puede aclarar. Maestros, padres de familia, pues que se lleven un poco de todo esto y que les sirva bastante. Entonces estoy muy agradecida por la invitación, Lore Preciosa. Muchas gracias. Muy rica la charla. Te lo agradezco infinitamente. No, muchísimas gracias a ti, Lore, por este espacio, por compartir lo que sabes y pues por ayudarnos a seguir siendo aprendices. Y Lore, ¿dónde podemos encontrarte precisamente? ¿Tú estás dando consultas o dónde podemos encontrar? Mira, yo estoy acá me tocó estar de este lado de este Estado de México. Estoy en Ecatepec, tengo consultorio en Ecatepec, precisamente por la situación, muchas de mis sesiones de terapia se pueden llevar a cabo de manera virtual para aquellos que me contactan más allá, lejos, entonces sí estoy trabajando también de forma virtual, ¿sale? Trabajo ambas modalidades, ya dependerá de alguna persona que así lo requiera y que así lo necesite. Pues ahorita no he dado muchas charlas por esta situación, esta es la primera en mucho tiempo, pero muy, muy enriquecedora. Entonces sí, estoy trabajando aquí presencialmente en Ecatepec, virtualmente, a donde sea, ¿de acuerdo? Incluso allá en Estados Unidos he tenido pacientes, así que yo me hice hace tiempo, a mí me agarró esto de las terapias virtuales cuando yo ya las hacía antes, ¿sale? Si no das terapia a distancia, okay. Claro que sí doy terapia a distancia. Claro, Lore, y algo que nos queda a nosotros es que nos gusta mucho cómo primero los escuchan a hablar a ustedes en este espacio y compartir y sabemos que después se ponen en contacto con ustedes porque creo que más que decirte, oye, esa persona es súper buena, cuando vienen y comparten con nosotros, pues nos cae un poquito de realidad y creo que en esto está uno de nuestros comentarios que tiene aquí de Miguel, que es un seguidor de Aprendiz, donde nos dice... es un tema súper interesante, esperemos que la vuelvan a invitar. La tarea es ser más empático con todas las personas. Sí nos va dejando, Lore. Gracias, gracias. Y tenías la recomendación de un libro para nosotros. Sí, tenemos un libro, muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque precisamente es un libro para niños. El libro se llama El corazón y la botella. El autor es Oliver Jeffers. Okay. Y es un libro que trata el tema del duelo. Y la verdad es que aunque es un cuentito chiquitito, es un libro para niños, ¿de acuerdo? Uh-huh. Cuando lo leemos como adultos, nos puede llegar directo al corazón y podemos decir, ¿qué nos está pasando? Tiene una moraleja preciosa que sí me puedo adelantar a darla y es, por favor, no quieras dejar de sentir cuando tengas miedo. Un duelo, una pérdida, puede dar muchísimo miedo y te pueden dar ganas de ya no querer sentir, pero aguas, porque si no quieres sentir, tampoco vas a poder disfrutar, ¿eh? Y eso es lo que le ha pasado a muchas personas, que se guardan su corazoncito, que dejan de sentir y que al rato es así como que de, pues sí, o sea, tal vez te salvaste de la lloradera,
pero tampoco estuviste muy presente en la disfrutada, ¿eh? Entonces es un libro magnífico, maravilloso, para aquellos que quieran darle una ojeada antes, el libro pueden buscarlo en YouTube y está contado. Incluso para niños, es muy recomendable que se lo pongan a un niño que está viviendo un duelo, y ya después pues lo piden, es del Fondo de Cultura Económica, yo se los recomiendo ampliamente que lo tengan en casita, que lo compren, ¿de acuerdo? Pero si los recursos no se los dan, está en YouTube, lo pueden buscar por YouTube, ahí se encuentra leído por alguien que nos está invitando a la lectura también. Entonces es un libro que no tiene pierde, que de verdad, aunque es un libro muy chiquito, un cuento muy chiquitito, muy sencillo, es de esos que las imágenes, híjoles, te enseñan mucho. Excelente libro. El corazón y la botella, Lore. Mira, con el mensaje que diste de la moraleja, la verdad es que creo que nos deja a todos, sí, sí, así como de lo bueno, lo malo, privarse es privarse y te estarías privando de demasiadas cosas. Así es. Pues el corazón y la botella es la recomendación de Lore. En un ratito más yo le pongo el post con su número de contacto de Lore para que usted la vea aquí. La verdad es que hoy nos regalaste un momento muy grato en un tema complejo, pero así como le dije hace un ratito a Carlos Miguel, que estaba desde Madrid hablando de poesía, yo le dije, hay gente que tiene talento para algo. Y la verdad es que a nosotros nos gusta que estén en Aprendiz la gente que tiene tanto talento como tú. Muchas gracias, Lore, por este tema. Claro que sí, claro. Muy dispuesta a cualquier tema que ustedes deseen y que les pueda ayudar, pues nos ponemos en contacto. Gracias, Lore Preciosa. Perfecto, Lore. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Buena tarde. Bonita tarde a todos. Muchas gracias. Comunidad Aprendiz, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Tenemos por ahí un comentario más, dice excelente entrevista, ojalá haya una segunda, felicidades. Bueno, sí, ya, la verdad es que si usted la pide, nosotros para eso estamos, para seguir en este tema. Quisiera ver, Leticia Alemán, para no omitir tu nombre, Leti. Gracias por estarnos siguiendo. Si usted puede, comparte el video. Ya sabe que ahorita está el en vivo y más tarde están ya nuestros videos en YouTube para que usted disfrute estas charlas y tenemos que volver a verlo. Yo en lo personal le puedo decir, creo que tengo que volver a escuchar algunas cuestiones porque aprendemos, nos volvemos aprendices de los expertos que están con nosotros en este espacio. Y usted escuchó a Lore, la verdad es que el tacto que tiene para hablarnos del tema es muy rico y creo que nos puede llevar a ese espacio que al final lo que queremos es cruzarlo de la mejor manera. Y si hoy nos toca acompañar un duelo, pues también que este sea el espacio del que seamos parte, pero del que seamos parte pues de la mejor forma, porque es una tarea que nos queda. Y bueno, pues comunidad, yo espero que haya disfrutado este programa, de verdad lo animo a que siga compartiendo cuál es la temática que quiere usted que trabajemos, si a usted le interesa un tema en particular, a un invitado. Además, yo les recuerdo que ya tenemos en el grupo de aprendiz, tenemos las diferentes fichas, los diferentes posts con los datos de los expertos que han estado acompañándonos. Tenemos a Jorge Campa con personalidad, tenemos a Leonardo Tlalolini con comunicación, tenemos a Paola, que es coach de vida, que también estuvo aquí compartiendo con nosotros el tema de familia. Tenemos, no quiero omitir, Liliana, por cierto, Liliana López Borbón nos habló en ese entonces del laboratorio. Nos vino a hablar de ciudadanía digital y recientemente, el lunes, tiene ya un espacio para la capacitación en diferentes temas. Estuvo con nosotros también Gaby Carreño para hablar de perfiles Neumann, bueno, el doctor Rodolfo, el doctor Luis Alan, quien tiene cursos muy seguido, Juan Carlos de Innovación y Asesoría Educativa, tienen cada uno sus temas, Alejandra Luna que ha estado compartiendo. Usted si es nuevo en el grupo de aprendiz y si no está en el grupo aún, únase al grupo de aprendiz en el espacio de Facebook, que ese espacio es suyo, y ahí puede encontrar nuestro canal de YouTube, si quiere irse solo a los videos, o bien en el espacio de archivos puede encontrar las fichas de cada uno de nuestros especialistas. Este espacio es suyo. Yo agradezco que haya estado con nosotros en este en vivo esta tarde, que creo que todos disfrutamos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tenga una excelente tarde-noche y que disfrute mañana de su domingo.